Buenas noches, mi gente linda, mi gente bella. Bienvenidos, como siempre, a las buenas noticias de la vida. Qué rico tenerlos hoy aquí. Yo soy Diana Buitrago y para mí es un privilegio cada martes a las 7 de la noche encontrarme con ustedes en estas transmisiones donde nos estamos acercando a ese modelo de la salutogénesis. ¿Cómo podemos desde ya prevenir la enfermedad? ¿Cómo podemos activar nuestros recursos internos, nuestras redes de apoyo para que nos adelantemos a estas etapas de nuestro desarrollo y podamos generar acciones desde ya para vivirlas muchísimo mejor? Me alegra inmensamente poder tener este espacio con ustedes. Les doy la bienvenida a los que se van conectando. Recuerden, por favor, darme el saludito, de dónde se conectan, quiénes están aquí, para por supuesto darles la bienvenida como se la merecen. Y por supuesto vamos a darle compartir a esta transmisión para que llegue a muchas más personas. Hoy vamos a estar tocando un tema espectacular que no se pueden perder. Vamos a estar hablando de que llegaron los 40 y vamos a hacer un viaje al interior de la mente del adulto intermedio, qué es lo que sucede dentro de nosotros en esta etapa para que nos preparemos y nos podamos sentir mucho más cómodos y podamos vivirlas de una manera muchísimo más saludable. Así que súper bienvenidos, invitadísimos a que compartan esta transmisión y yo voy a irla compartiendo por aquí para que llegue a muchísimas más personas. Y bueno, familia, váyanme saludando, váyanme contando de dónde se conectan para poderles dar su saludo. Aquí démosle compartir y arrancamos. Muy bien, esta etapa de los 40 es una etapa muy movilizadora para muchas personas. Hemos escuchado de la crisis de los 40, hemos escuchado que para muchas personas es una etapa difícil. Llegar a esta edad se vuelve movilizador para muchos de nosotros y este mes de mayo lo vamos a dedicar precisamente a este ciclo vital de los 40 a los 60 años, que es todo lo que sucede en nuestro cuerpo, que es todo lo que sucede en nuestro desarrollo emocional, todo lo que debemos de saber para que estos añitos, estos 20 añitos entre 40 y 60 sean muy productivos y sean años que podamos sacarles el máximo provecho, que sean de mucho disfrute y que no perdamos pues muchas oportunidades que tenemos aquí. Por aquí nos saluda Lore. Hola Lore, bienvenida, gracias por estar con nosotros en este espacio. Los que están llegando, por favor, dennos su saludito y cuéntenos de dónde se conectan para que vayamos mirando esta red de apoyo y que podamos vivir mucho mejor esta etapa de los 40. Ahí van saludando, yo también los voy saludando poco a poco y arranquemos porque tenemos muchísimo que aprender, así que papel y lápiz, corazón abierto, mente abierta, probablemente vas a descubrir algunas cosas que están pasando contigo en esta etapa que no te van a gustar, pero te invito a que estés muy abierto y muy abierta a lo que se viene para que sea una etapa manejable para ti, parte de que podamos vivir mucho mejor. Este ciclo vital va a requerir de nuestra aceptación y de nuestra adaptación. Aceptación y adaptación. Por aquí está Beatriz, mi primita, bienvenida. Gracias por estar con nosotros en este espacio, reflexionando acerca de esta etapa, de este ciclo de nuestra vida, los 40 años. ¿Qué pasa en esta etapa? Entonces, comencemos mientras van llegando y vamos entonces avanzando. Resulta que hay varias generalidades que debemos de conocer sobre esta etapa de nuestra vida. Primero, vamos a tener al inicio de los 40 unos cambios físicos que son imperceptibles, pero eso va a pasar si has venido con una buena salud en tu etapa de adulto joven, si cuidaste tu salud físicamente, si tú tomaste buenas decisiones en esa área, pues por supuesto vas a poder tener unos cambios más imperceptibles, pero recuerden que los cambios empezaron desde los 25 años, entonces hay que ir aceptando que esos cambios están, pero son más pequeñitos, dependiendo de cómo esté tu salud. Hay unas pérdidas, que ya las vamos a ver, pero también hay unas ganancias y eso no lo podemos perder de vista. Cada etapa tiene sus ventajas y sus desventajas. Esta etapa tiene muchísimas ventajas, pero también al darnos
más libertad, más responsabilidad, más capacidades, pues por supuesto va a tener también algunas desventajas y más estrés y más desafíos. También es una etapa que tiene algo muy bonito y es que aquí la inteligencia y la creatividad llegan a su máximo en este ciclo vital. En esta etapa es donde más creativos, donde más inteligentes podemos ser. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a ver con el cerebro, pero recuerden que en esta etapa vamos desarrollando esa inteligencia cristalizada. Entonces tenemos más experiencia, tenemos más habilidades, más capacidad de resolución de conflictos y pues por supuesto eso nos va a ayudar a ser muchísimo más creativos y más hábiles para manejar nuestra cotidianidad. Por aquí está Shirley. Buenas noches, doctora Diana, lista para aprender todo lo que tienes hoy para nosotros. Súper bienvenida, me encanta que estés aquí. Un abrazo. Por aquí está Alba. Buenas noches, bienvenida y espero que le saques mucho el provecho a este espacio de hoy. Y está Florecita. Hola, Florecita, bienvenida. Dices, buenas noches, Doc, aquí en primera fila. Bienvenida. Qué rico que estés hoy aquí conmigo aprendiendo sobre esta etapa y adquiriendo recursos para vivirla de la mejor manera. Entonces, generalidades. El desarrollo, y esto es algo muy interesante, cuando hablamos de niños, de adolescentes, hay algunos temas que son muy similares, pero cuando ya hablamos de adultos, como cada uno tomó su camino, como cada uno tiene conductas tan diferentes, el desarrollo va a tomar caminos supremamente diferentes dependiendo de las decisiones que tú como adulto hayas tomado. Si te encuentras en una etapa de adulto joven, es decir, no has llegado a los 40, quédate para que sepas qué debes hacer para vivir mejor la siguiente etapa de tu vida. Y si estás en esta etapa, pues por supuesto, quédate con nosotros para que puedas aprender herramientas para vivirla muchísimo mejor. Entonces vamos a hablar inicialmente de el día de hoy, de los cambios físicos. La próxima semana estaremos hablando de toda la parte emocional, aunque hay parte de lo físico aquí que va a influir mucho en lo emocional y es importante que lo conozcamos. ¿Listo? Pero hoy vamos a estar netamente enfocados en la parte física. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo en esta etapa de la vida? Entonces, primero reflexionemos frente a nuestro sistema nervioso y a nuestro cerebro. ¿Qué sucede en nosotros en esta etapa? Vamos a mirar por acá. Primero, nuestra materia blanca llega a su punto máximo. Entonces, sigue subiendo, sin embargo, nuestra materia gris sigue disminuyendo y se va a nivelar más o menos a los 60 años. ¿Qué es la materia blanca? ¿Qué hace la materia blanca? La materia blanca es la que se encarga de transmitir información de nuestro cuerpo hacia nuestra corteza cerebral. Entonces es la que envía la información, es la que se encarga de controlar la temperatura, la presión, el ritmo cardíaco, es la que se encarga de liberar hormonas, controla el hambre, controla la sed y controla algunas emociones. Entonces esta llega a su tope máximo. ¿Qué pasa con la gris? Que va bajando, va bajando. Miren que la gris viene bajando desde adultez joven. Entonces esta es la que se encarga del control muscular, de la percepción, de la percepción sensorial. ¿Eso qué quiere decir? Ver, oír, la memoria, el manejo de las emociones, el habla, la toma de decisiones y el autocontrol. Entonces, si va bajando la gris, por eso es que nuestra capacidad de visión va perdiéndose, de escucha va perdiéndose, por eso vamos perdiendo un poco la memoria. Sí, va bajando esa capacidad en nosotros. Se nivela a los 60 y es muy importante que ahorita entre tus 40 y 60 cuides muchísimo, muchísimo tu cerebro para que cuando se estabilice puedas tener una adultez mayor muy saludable. Se ha encontrado en las investigaciones, y esto es una muy buena noticia para ti, que las personas que llegan saludables a los 60 años pueden vivir incluso 30 años más. ¿Se imaginan eso? Es decir, si tú llegas bien a los 60, puedes vivir aproximadamente hasta los 90 años, pero con buena salud. Si no cuidaste y tuviste muchas situaciones a lo largo de tu vida, a lo largo de tu parte física, o ya vienes cargando con una enfermedad, pues va a ser un poquito más complicado. Pero si llegas con muy buena salud a los 60, las investigaciones nos muestran que puedes vivir aproximadamente entre 20 o 30 años más. Muy bien, entonces
van a seguirse, y ojo con esto, en tu cerebro se van a seguir formando conexiones neuronales, pero con menos velocidad. Entonces vamos a seguir podando. Recuerden que la materia gris va bajando. Vamos a seguir con la poda, pero tu cerebro sigue generando conexiones neuronales, no tan rápido como si fueras un niño o un adolescente, pero sí se siguen generando. Y esto es muy importante, que tú seas consciente de que tu cerebro sigue aprendiendo, se sigue regenerando, porque en la medida que lo puedas mantener cuidado, pues va a ser mucho más difícil que se te degenere de una manera importante. Va a tener como sus cambios típicos, sus cambios naturales, pero no van a ser excesivos o no van a ser tan marcados como en otras personas. Entonces, esto de que el oro viejo no aprende a hablar, de que ya yo no voy a cambiar, de que ya yo para qué estudio, ya yo para qué leo, no pierdas eso, porque es muy importante para tu cerebro que le sigas estimulando, y ya ahorita lo vemos un poquito más detalladamente. También hay algo muy interesante, y es que las áreas del cerebro que se desarrollan de último, que es toda esta parte prefrontal, es la primera en disminuir, en empezarse a retroceder, en empezarse a caer, a debilitar. Entonces vamos a tener, por supuesto, todos estos cambios. Entonces se va a lentecer un poco nuestra planeación, nuestra memoria, nuestra capacidad de reflexión, porque vamos bajando un poco. Pero, ¿qué no va a cambiar? La comprensión del lenguaje y el habla. Es así, se nos van a mantener en esta etapa, por lo que hemos hablado de la inteligencia cristalizada. Entonces, todas esas habilidades se van a mantener, pero sí vamos a tener una disminución en otras, para que lo vayamos teniendo en cuenta. ¿Cómo la ven? ¿Cómo van viendo estos cambios? ¿Cómo van viendo este reto de estimularnos para mantener esas conexiones neuronales? Por aquí hay unos saluditos. Por aquí está Beatricita, bienvenida, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Está Adrián, hola Adrián, qué rico saber de ti, un abrazo, y qué rico que nos estés acompañando y aprendiendo de esta etapa de la vida. Y por aquí está Mandita Bando, doctora Dianita, lista para aprender con tus sabias enseñanzas y guía desde mi fría Bogotá. Mucho frío ha hecho estos días, y si ha hecho frío aquí en Medellín, no me imagino cómo están las tierras frías, porque sí, estos días han sido muy movidos. Por aquí nos dice Beatriz, qué susto todos esos cambios. Poco a poco los vamos a ir entendiendo, los vamos a ir asimilando. Incluso hay algunos que pueden ser imperceptibles, otros son más marcados, como la visión y la audición, que ya lo vamos a ver, pero la ventaja que tiene el adulto intermedio es que es capaz de adaptarse y de generar estrategias para compensar estas pérdidas. Esa es la superventaja que tiene el adulto intermedio, que tiene muy buenas habilidades para reorganizarse. Se está perdiendo la visión para usar sus gafas, se está perdiendo la audición para utilizar algún tipo de ayuda, si se le empiezan a olvidar las cosas, entonces es muy hábil para organizarse en términos de planeación, de toma de notas. Entonces, aunque vamos perdiendo unas funciones, como tenemos un nivel más alto de creatividad, una inteligencia cristalizada más alta, es más hábil el adulto joven en la resolución de estos problemas, y más ahora con tantos medios tecnológicos que nos permiten compensar esas fallitas que se empiezan a presentar en nosotros. Entonces, vamos a mirar cómo hacemos para que no nos dé tanto susto esta etapa. Ojo con este dato, esto me pareció muy interesante y quisiera que lo reflexionemos entre todos y que me compartan sus impresiones sobre esto y si a ustedes les pasa. Primero, el proceso cognitivo, es decir, el proceso del pensamiento del adulto intermedio, es menos selectivo que en el adulto joven. ¿Eso qué quiere decir? Que esta persona pareciera que ante un estímulo el cerebro del adulto intermedio se demora más en encontrar la herramienta correcta para hacer una función. ¿Eso qué quiere decir? Hay un estímulo, entonces el cerebro del adulto intermedio empieza a buscar cómo responde a este estímulo y activa herramientas que no son necesarias. Entonces, ¿eso qué hace? Al no ser tan selectivo, porque activa muchas herramientas para responder a ese estímulo, se demora más en encontrar la herramienta correcta para hacer una función. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Mientras el adulto joven ya resolvió el problema del celular,
El adulto intermedio se va a demorar más pensando, procesando qué hacer con ese problema. ¿Por qué? Porque es menos selectivo en la información, entonces se va a enlentecer un poquito la reacción, el procesamiento cerebral. Sin embargo, aunque el adulto joven sea más rápido para elegir, como es un poco más imprudente, comete un poco más de errores que el adulto intermedio. Entonces ahí compensamos, se enlentece un poco la reacción, la respuesta correcta a un estímulo, pero se compensa con la prudencia, y las probabilidades de hacerlo mejor que un adulto joven pues son muchísimo más altas. Asimismo, va a disminuir la capacidad atencional, entonces va a costar inhibir un poco la respuesta a los estímulos irrelevantes. Entonces estás enfocado en una lectura o en algo, pero los estímulos a tu alrededor pueden ser muy distractores para ti. Poco a poco, recuerden que estas de las partes que se desarrolla de último, pero es de las que se va degenerando primero, y ahí pues también vamos a tener nuestra capacidad de atención. Y las áreas encargadas de la velocidad, de la planeación y de la memoria, ojo con esto, se pueden ver dañadas dependiendo de cómo esté tu sistema circulatorio. Si tienes problemas de corazón, eso va a acelerar que se te deterioren estas estructuras. Por eso es muy importante que cuides tu corazón con actividad física, que te cuides de la obesidad, que si estás teniendo un problema de corazón hagas algo al respecto, porque los problemas de corazón van a impactar directamente tu cerebro, la oxigenación que llega a tu cerebro. Por supuesto, el corazón es el que envía la sangre. Si tu corazón está fallando, si la sangre que estás enviando al cerebro no está óptima, pues por supuesto vamos a tener un posible daño en las estructuras o una afectación, y eso va a sacarte una factura. Entonces cuida mucho tu corazón con el ejercicio físico y con el buen manejo del estrés, que la otra semana vamos a estar hablando de eso, así que no se pueden perder el encuentro de la próxima semana, porque allí vamos a estar hablando de algo supremamente importante, y es cómo afrontar el estrés y los retos de la adultez intermedia, porque son muchos retos, y pues por supuesto es supremamente importante saberlos gestionar para que no se nos vengan encima como todos estos deterioros, sino que sean los normalitos, los esperables para la etapa. Muy bien, ojo con esto. Tus decisiones y tu salud mental previa te van a sacar una factura en esta etapa. Las decisiones que hayas tomado como adolescente, como adulto joven, si de pronto en esas etapas desarrollaste una depresión, un trastorno de ansiedad, alguna enfermedad mental, pues la factura se va a cobrar de una manera importante en esta etapa de tu vida. Entonces, todo lo que tú hayas decidido en esa etapa, por eso hablábamos el mes anterior, la importancia de sembrar salud para poderla empezar a cosechar en esta etapa. Si consumes alcohol o drogas a lo largo de tu vida, en la adolescencia, en la adultez joven, esto va a afectar la actividad eléctrica de tu cerebro, y pues por supuesto todas las funciones se pueden empezar a afectar y te puedes empezar a deteriorar más rápido en esta etapa. Y si traes trastornos como depresión o como ansiedad, pues eso va a hacer que tus estructuras cerebrales cambien un poco, y pues obviamente eso también te va a sacar un precio en esta etapa de tu vida. Así que si en este momento tú estás pasando por un problema en el autocontrol, no sabes cómo gestionar el consumo de drogas, no sabes cómo gestionar el consumo de alcohol, o estás pasando por un trastorno emocional, llámese ansiedad, llámese depresión, llámese esquizofrenia, bipolaridad, cualquier tipo de trastorno, busca ayuda ahora para que lo resuelvas ahora y no se te acumule el desgaste después y tengas que experimentar pues un precio muchísimo más alto. ¿Cómo ven esta parte? ¿Cómo han estado ustedes en sus decisiones? ¿Cómo les fue en la adultez joven con las decisiones que tomaron? ¿Fueron acertadas? ¿Les van a traer beneficios en esta etapa? ¿O tenemos que tratar de compensar y corregir cositas en esta etapa? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo les fue en esa siembra? ¿Cómo estamos ahorita con estas decisiones y con nuestra salud mental previa? Y los adultos jóvenes que nos estén viendo, por favor, préstenle mucha atención a este componente para que puedan vivir mejor esa nueva etapa de sus vidas.
Entonces váyanme contando ahí y aquí vamos a avanzar. Entonces, ¿cómo vamos a cuidar nuestro cerebro en esta etapa? Hay muchísimas recomendaciones, yo les voy a compartir algunas y si a ustedes se les ocurren más, pues por supuesto las pueden compartir por acá. Primero, fundamental, que ejercites las habilidades que ya tienes y que entrenes habilidades nuevas. Entonces, eres bueno para pintar, eres bueno para escribir, eres bueno para bailar, para cualquier arte. Sigue ejercitando esas habilidades, no las pierdas. Pero no solo te quedes ahí, sino que empieza a entrenar habilidades nuevas, porque al darle tú estimulación nueva a tu cerebro, él va a tener que conectar nuevas neuronas y eso va a retrasar el deterioro de tu cerebro. Por ejemplo, súper importante hablar una segunda lengua. Los que tengan por ahí pendiente el inglés, el francés, el alemán, el idioma que les guste, esta es una muy buena etapa para hacerlo. Así el procesamiento sea un poco más lento, no importa. No importa, dense la oportunidad de desarrollar ese segundo idioma porque el aprendizaje de otra lengua te va a permitir retrasar el deterioro de tu cerebro. Por ejemplo, puede prevenir enfermedades como el Alzheimer. Entonces, aprender idiomas, a aprender cosas nuevas, a estudiar, a leer, a hacer actividades como crucigramas, como sudokus, todo lo que te permita entrenar tu cerebro de una manera constante, fundamental que lo empieces a hacer. Es muy importante que hagas retos de memoria. Entonces, no siempre abras la llave con la misma mano, sino que cambia de mano, descárgate en el celular un jueguito que sea de memoria, que sea de atención, que sea de respuesta rápida, para que sometas a tu cerebro a entrenamiento y lo pongas a sacar músculos. Y es muy importante que desarrolles ideas nuevas, que no te quedes haciendo lo mismo, que empieces a pensar en algo diferente, en un emprendimiento, en un hobby, en algo que quieras hacer con tu familia. Eso va a ayudar a tu cerebro a mantenerse activo y a generar conexiones nuevas. También, miren eso tan interesante, súper importante evitar los entornos donde hay cigarrillo, porque el cigarrillo, como ya lo vimos, va a afectar tus estructuras cerebrales, va a afectar las conexiones, va a afectar el procesamiento de la información y pues por supuesto va a ir deteriorando tu cerebro. También es muy importante que realices pausas activas, que le permitas a tu cerebro reoxigenarse, tranquilizarse, cambiar de actividad. Esto te va a permitir, pues por supuesto, cuidarlo. Y también haz chequeos periódicos, haz un chequeo médico, pide algunas citas para que revisen el estado de tu cerebro, el estado de tu salud mental, de tu salud física, cómo está tu corazón, cómo está tu presión. Hazte chequeos periódicos porque acuérdate que todo está conectado. Entonces, si no nos encargamos ya de esta parte física, pues por supuesto nuestro cerebro se puede ir viendo afectado de alguna manera. Yo te añadiría aquí el ejercicio físico. No pierdas esa parte física porque eso también va a oxigenar mucho más tu cerebro y te va a permitir procesar mejor la información. Muy bien. ¿Qué pasa con la visión y con la escucha? Recordemos entonces que más o menos desde los 25 años no nos damos cuenta, pero empezamos a perder esa capacidad de ver y escuchar. ¿Qué sucede? Nuestro lente, el lente de nuestro ojo, después de los 45 años, se empieza a volver más grueso. ¿Y eso qué va a causar? Varias cosas. Uno, que disminuya la luz en tu retina. Dos, que disminuya la elasticidad en el mismo ojo y tu habilidad de enfocar. Entonces, por eso cuando se está leyendo ya en esta etapa, como que hay que hacer más fuerza para poder ver, o hay personas que se ponen los libros muy lejos para poder como enfocar la información y pues por supuesto, ¿cómo compensamos esto? Con el uso de gafas. Y si de pronto no nos gustan las gafas, pues tratamos de mandarnos a hacer unas gafas bien bonitas y bien modernas. Muy bien, ¿qué sucede con los nervios auditivos? Ellos empiezan a degenerar y eso va a causar que te cueste escuchar frecuencias altas y frecuencias bajas. Entonces ya comenzamos a ver este deterioro y aquí hay un factor de riesgo. ¿Cuál es el factor de riesgo? El haber estado en entornos ruidosos por mucho tiempo.
Entonces, por ejemplo, si tú creciste en un entorno con mucho ruido a tu alrededor, por ejemplo, al lado de un aeropuerto, o si tú trabajas en una empresa, en una industria donde el ruido es constante, pues eso va a ir deteriorando, por supuesto, tu audición. O las nuevas generaciones que estamos con estos aparaticos, los que, por ejemplo, en el bus van con música muy fuerte, los que se la pasan con sus audífonos en el oído, pues por supuesto esto va a acelerar el deterioro de los mismos. Entonces yo a que te invito a que trates de reducir un poco esto y a que tengas cuidado, a que no te quedes como tanto tiempo en estos aparatos, y regálale un descanso a tus oídos para que no se deterioren tan rápido. Ahorita estamos viendo sorderas muy tempranas, sobre todo en personas jóvenes, adulto joven de 25, de 30, que ya están sordos por el mal manejo de estos aparaticos auditivos. Entonces hay que tener cuidado con ellos. Muy bien, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Comentarios, dudas, reflexiones? Cuéntenme un poquito qué están pensando para que hagamos de este espacio algo muy, muy interactivo y algo en lo que todos podamos aprender de todos. ¿Listo? Vamos entonces hablando qué pasa en nuestro sistema reproductor. Aquí en esta etapa vamos a empezar lo que se llama el climaterio. ¿Qué es el climaterio? Es el tiempo, son los años en el que los hombres y las mujeres comienzan a disminuir o a perder su capacidad reproductiva. Eso se va a dar en esta etapa. Entonces, vamos a hablar primero de los hombres. ¿Qué pasa en los hombres? Para que vayan pensando ustedes, queridos hombres que están aquí, y pues nuestras queridas damas vayan pensando en sus parejas, en sus hijos, en el futuro, para que sepan qué va pasando en el sistema reproductor del hombre. Primero, el sistema reproductor del hombre se deteriora de una forma muy gradual, muy, muy, muy lenta y con muy poca pérdida de la capacidad reproductiva. Se han encontrado casos, por ejemplo, de hombres que pueden ser papás a los 90, 95 años, donde todavía son fértiles. En las mujeres no es lo mismo, pero el hombre sí tiene un deterioro muy gradual. Va a haber una disminución en la testosterona del hombre, por supuesto, pues por esta decaída que vamos teniendo. ¿Y qué va a pasar? El hombre empieza a perder tejido muscular, los testículos se empiezan a encoger y va a disminuir el volumen del fluido seminal. ¿Por qué? Por la pérdida de la testosterona. Entonces, ¿qué puede pasar también? Va a incrementar en esta etapa el riesgo de enfermedad cardíaca, sobre todo si no haces ejercicio, si no te cuidas, si eres muy sedentario, y pues eso obviamente va a afectar la función sexual. Y recuerda que la enfermedad cardíaca también va a afectar tu parte cerebral, para que te cuides mucho en esa parte. Aquí va a incrementar la presencia de la disfunción eréctil en esta etapa, y hay unos factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? La obesidad, el sedentarismo, las medicinas que estés tomando para alguna enfermedad, el consumo de alcohol y cigarrillo. Entonces, si no quieres perder tu función sexual, es muy importante que hagas ejercicio y que tengas hábitos muy saludables. Eso te va a permitir tener un mejor rendimiento. Y por supuesto, si algo no está funcionando bien, busca ayuda médica, busca asesoría médica para que te puedan orientar y mejorar este cuadro. ¿Cómo mejoramos la función sexual? Entonces, comienza programas de pérdida de peso y ejercicio. Comienza a entrenar tu mente para controlar la ansiedad de desempeño, porque muchas veces la función sexual se afecta es por el temor a no hacerlo bien. Entonces ahí hay que trabajar ese componente. Consulta con tu especialista y evita automedicarte. Aquí hay algo muy importante. Los hombres, ojo queridos hombres, son muy malitos para consultar, para buscar ayuda, para la cultura de la prevención. Un hombre consulta cuando está muy mal o cuando lo llevan obligado. Los hombres consultan ya muy tarde. De hecho, las investigaciones que nos muestran que los hombres se mueren por enfermedades más graves y de manera más rápida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vienen con un cáncer de 18 años, pero nunca han consultado. Y cuando ya van a la consulta es porque están tan mal que ya no hay nada que hacer. Entonces es muy importante, caballeros, que empecemos a cambiar eso. Las mujeres consultamos con mucha frecuencia y por eso nos detectan las enfermedades un poco más rápido,
pero los hombres no. Entonces ahí ustedes están en desventaja porque mueren de enfermedades más graves y mueren muchísimo más rápido que nosotras. Y aquí les doy un dato curioso. Los hombres experimentan menos dolor que las mujeres, entonces se mueren más rápido de enfermedades más graves, pero les duelen menos. Al revés con las mujeres, se demoran más en fallecer, sus enfermedades son más largas y son más dolorosas. Ahí estamos como en una desventaja las chicas, porque las enfermedades de nosotras son más lentas, son de un procesamiento como un poquito más lento, por ejemplo la artritis, etcétera. Entonces experimentamos más dolor al final de la vida, con la enfermedad del final de la vida, pero tenemos una ventaja y es que la tolerancia de la mujer al dolor es muchísimo más alta que en el hombre. Entonces, hombres, por aquí Lady nos dice qué susto tantos cambios, Doc. Sí, yo me imagino que pensar en esto nos cuesta y nos confronta y es un duelo porque es empezar a entender que estamos cambiando, es empezar a entender, Lady, que vamos para allá, pero no tiene que ser algo malo, puede ser algo que sí, nos vamos a ir deteriorando, vamos a ir teniendo unas pérdidas, pero también vamos a tener unas ganancias y ahí hay algo muy bonito y es que podamos vivir nuestra vida con misión y propósito, porque cuando la vivimos con misión y propósito no nos importa desgastarnos, porque sabemos que estamos haciendo aquello para lo que fuimos diseñados y si nuestra vida se acaba, pues sabemos que hicimos lo que veníamos a hacer, que eso lo vamos a hablar en próximos encuentros, de cómo voy a hacer para que esta etapa de mi vida yo me sienta pleno y feliz y que no se me vaya y después me arrepienta de lo que no hice entre los 40 y los 60. Entonces sí da susto, si nos dan susto los de los 20 a los 40, estos también nos dan susto, sobre todo porque estamos en una cultura que quisiera mantenerse siempre joven, sin enfermedades, pero también hay que encontrarle el lado bonito, hay que encontrarle el sentido y el propósito y lo perfecto, porque, o sea, es asombroso cómo se van perdiendo unas cosas, pero se van ganando otras, y cómo cada generación, cada ciclo vital tiene sus ventajas y sus desventajas. No podemos quedarnos con lo bueno de cada etapa solamente, sino que es un sabor agridulce. Tenemos muchas cosas buenas, pero también tenemos unos retos que son los que nos ayudan a crecer. Si en estas etapas no hubieran retos, no crecemos, porque nadie crece en momentos bonitos. Las personas crecen es en los desafíos, en los retos de la vida, y pues por eso estos cambios que vamos teniendo, pues también hacen parte de nuestra formación y los podemos convertir en una oportunidad y darles otro significado. Así que sí da sustico, pero hay una cosa con el miedo, Lady, y es que el miedo nos dice que algo malo va a pasar y no lo voy a poder resolver. Entonces el miedo nos dice algo malo va a pasar con mi cuerpo ya no va a ser igual, mi cerebro va a cambiar y no lo voy a poder resolver. Es muy probable que sí, porque ya hay muchos recursos, ya hay muchas maneras de que podamos resolver esos retos que vamos a tener a nivel emocional. Así que es un reto, pero no estamos solos, todos lo estamos experimentando. La idea es que estos cambios sean cambios primarios y no cambios secundarios por haber tenido una salud mental desgastada, etcétera, etcétera. Perdón. Ojo, ojo hombres, para terminar este pedacito. Si ustedes empiezan a automedicar, por ejemplo, para mejorar su función sexual, empiezan a tomar pastillas, empiezan a comprar suplementos y empiezan a tratar de manejar esta situación por su cuenta, eso va a retrasar la intervención de verdad y eso va a empeorar el diagnóstico. Entonces, lo mejor que puedes hacer es consultar de inmediato para que no pierdas tiempo y no dañes el proceso y no termines incluso empeorando el cuadro automedicándote. ¿Qué pasa con las chicas? Aquí hay mucho que hablar. Yo creo que me voy a quedar cortica porque el climaterio femenino tiene muchos elementos. Vamos a ver si invitamos a la doctora Dianita en estos días para que nos ayude un poquito a profundizar aquí, pero les voy a compartir algunas generalidades sobre esto. Primero, en la mujer vamos a tener una disminución en las hormonas sexuales y va a cesar la menstruación. La menopausia va a iniciar a mitad de los 40 más o menos y termina a inicios de los 50. Resulta que en esta etapa va a disminuir en la mujer el deseo sexual, incluso antes de los 40 años.
¿Por qué será eso? Ayúdenme a pensar, chicas, ¿por qué en la mujer el deseo sexual disminuye tan rápido a diferencia de los hombres? Obviamente hay excepciones, hay mujeres que son muy activas sexualmente y no experimentan esto, pero ¿por qué para muchas mujeres, a ver si ustedes nos ayudan a comprender, por qué para muchas mujeres el deseo sexual disminuye? Incluso antes de los 40, incluso antes de empezar la menopausia. ¿Qué sucede ahí? ¿Ustedes qué creen? Vayan pensando y me van contando. Resulta que el estrés, las demandas, los roles, los niños, el trabajo, la familia, los problemas o las enfermedades y los problemas, por ejemplo, de pareja, van a ir bajando en la mujer el deseo sexual. Entonces, si estás muy estresada, si tienes mucho trabajo, si tienes problemas con tus hijos, si tienes problemas con tu pareja, todo ese ambiente va a afectar tu deseo sexual. ¿Qué sucede? Aquí hay una diferencia entre hombres y mujeres. La motivación sexual en el hombre se da de manera externa. Para el hombre es más fácil, no para todos, porque hay hombres que son al revés, pero para los hombres es un poco más fácil conectar con su deseo sexual porque su motivación es externa. En la mujer no es así. En la mujer la motivación es interna. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú estás estresada, que si tuviste un mal día, que si tuviste una pelea de pareja, es muy difícil que tengas deseo sexual porque no te estás sintiendo amada, respetada o valorada. Entonces, si tú internamente no te sientes bien, va a ser más difícil que fluya tu deseo sexual. En la mujer, para que se dé el deseo sexual, se requiere que se sienta muy conectada, que se sienta muy relajada, que se sienta muy cómoda. En el hombre no necesariamente es así. El hombre puede usar la actividad sexual para desestresarse. La mujer para tener actividad sexual debe estar desestresada. Y ahí hay una diferencia importante, hombres para que entiendan a sus mujeres y mujeres para que entiendan a sus hombres, que no es tan sencillo porque tenemos necesidades como diferentes o posiciones diferentes. Entonces, ¿cuál sería la invitación aquí para los hombres? Tratar de esforzarse un poco más en asegurarse de que su esposa o su pareja esté bien, que su pareja conecta, que está emocionalmente tranquila, que se está sintiendo amada, respetada, valorada por ti. Si ella siente eso, va a ser más fácil que el deseo sexual fluya. Si en la casa se distribuyen las demandas, se distribuyen las responsabilidades, eso también va a ayudar a que ella esté más descansada para tener más deseo sexual. Por aquí Beatriz dice, yo pienso que el deseo disminuye porque es la etapa de mayor productividad laboral, estamos pensando en otras cosas. Total, todos esos roles van desgastando, no así con los hombres. Pero recuerden que hay personas invertidas. Yo he conocido hombres que si no se sienten amados, conectados, relajados, desestresados, si no están bien con su pareja, no tienen deseo sexual. Y conozco mujeres al revés, que así tengan muchos problemas, así estén estresadas, utilizan el contacto sexual para relajarse. Entonces, digamos que hay como unas generalidades, pero hay personas que son opuestas. Entonces, estos roles que se viven aquí, por supuesto, que van a disminuir ese deseo sexual. ¿Cuáles son los efectos psicológicos de la menopausia? Ojo, chicas, ojo, les tengo una buena noticia que me parece que es fundamental compartírselas para que esta etapa sea mucho más manejable para ustedes. Hay unas, en esta etapa o en este momento de la menopausia, hay unos síntomas depresivos. Sin embargo, hay como resultados mixtos en las investigaciones. No se ha encontrado que la mujer se deprima porque está en la menopausia, porque incluso hay culturas donde las mujeres están en la menopausia y no les pasa nada. No se deprimen, no se ponen mal, sí experimentan los calores, pero no se ponen mal. Entonces, ¿qué se está encontrando? Que la menopausia, el impacto de la menopausia en tu vida, no es por la menopausia como tal, sino por lo que significa para ti la menopausia. Entonces, las mujeres que tienen baja tolerancia a los calores van a tener una actitud más negativa ante la menopausia y las mujeres que por cultura estén asociando la menopausia como envejecerse, como algo malo, como algo negativo, van a tener más dificultades para procesar este momento de la vida. Hay mujeres, por ejemplo, en culturas sobre todo orientales,
que la menopausia es algo positivo y no experimentan estos síntomas, simplemente tienen un poco de disconfort físico, pero no caen en depresión, no caen en irritabilidad, no caen en conductas tan negativas. Entonces los resultados son mixtos, no se ha encontrado como tal que la menopausia cause depresión, pero mi actitud frente a la menopausia y frente a esos cambios sí puede afectarme de una manera importante emocionalmente, o como lo mencionamos acá, el problema puede venir de la personalidad, no de la menopausia. Para ustedes, chicas, ¿qué significa la menopausia? ¿Qué significa para ustedes? ¿Qué les genera pensar en que va a llegar ese momento de su vida? Para ver si logramos entender un poquito los significados y pues los empezamos a replantear, porque este es un cambio que puede generarnos sentimientos negativos, pero también puede ser un cambio que lo podamos naturalizar, normalizar, descatastrofizar y sentirnos mucho mejor cuando llegue a nuestra vida. Entonces, váyanme contando allí. Muy bien, aquí hay algo importante que les quiero compartir, y es que estos cambios nos cuestan, familia. Estos cambios nos movilizan emocionalmente. Sin embargo, madurar es el arte de vivir en paz con lo que es imposible cambiar. Estos cambios los podemos cambiar, valga la redundancia, estos cambios los podemos retrasar, puede que con una buena alimentación, con ejercicio, con mucho cuidado, pero hay unos cambios primarios que van a estar en nosotros. Entonces, madurar es el arte de vivir en paz con lo que es imposible cambiar, es aceptar esos cambios en nuestra vida, es darnos el permiso de entender que vamos avanzando, que vamos desarrollando aspectos importantes de nuestra vida y que madurar es poder ser felices con estos cambios que vamos a ir experimentando, así nos cuesten, así tengamos que empezar a hacer modificaciones, así tengamos que empezar a reorganizar algunos aspectos de nuestra vida. Estos cambios pueden traer algo positivo, y madurar es aceptar y vivir en paz con estos cambios. ¿Qué piensan de esta frase? ¿Cómo la ven? ¿Qué tanto la podemos aplicar a nuestras vidas? Madurar es el arte de vivir en paz con lo que es imposible cambiar. Si puedes cambiar y mitigar algunas cosas, no lo dudes. Por eso nos estamos adelantando. Si tú estás, por ejemplo, a los inicios de tus 40, tienes mucho tiempo para sembrar, para abonar, para cuidarte. Si estás en la etapa ya de los 50, todavía tienes mucho para hacer, para cuidar tu salud en esta etapa. Si ya estás en los 60, ya luego llegaremos allá, pero no dejes de activarte, no dejes de estimular tu cerebro, no dejes de servirle a los demás, de hacer cosas por los demás, porque todo eso va a acelerar tu procesamiento cerebral. Así que, familia, quiero invitarlos muy especialmente a que tratemos de conectar con nuestro cuerpo, a que tratemos de entender el proceso por el que vamos a pasar y que lo empecemos a aceptar, que lo empecemos a reflexionar y que lo empecemos a mirar no como algo negativo, sino como algo que hace parte de nuestra vida y que nos muestra que nos estamos desarrollando bien, que nos muestra que estamos haciendo las cosas como debe ser. Hay personas que tienen algunas enfermedades donde no envejecen y eso se les convierte en un problema después. De pronto algunos de ustedes pensarán qué rico no envejecer, pero estas personas sufren mucho con este tipo de enfermedades porque se enlentecen muchos procesos de su desarrollo. Pero aquí Beatriz nos dice, es la etapa más difícil para las mujeres. Necesitamos mucha comprensión de nosotras mismas y de nuestras parejas. Total, esa etapa, me imagino que te refieres a la de la menopausia. Por supuesto, va a mover mucho porque hay disconfort físico, hay más irritabilidad, hay menos tolerancia, pero también es importante revisar qué hay también en nuestro pensamiento, qué hay ahí que es de nosotros, que pueda estar influyendo en que lo estemos experimentando peor. Recuerden que nuestra mente tiene una tendencia a exagerar, a catastrofizar y a sobredimensionar. Entonces, si caemos de pronto en esos errores de pensamiento, esta etapa de nuestra vida va a ser mucho más difícil. Hombres, si ustedes nos están escuchando, comprensión.
comprensión de esta etapa, acompañamiento en esta etapa, y ustedes, chicas, empezar a asumir esta etapa con una actitud diferente, porque tu actitud va a influir en qué tanto te va a impactar. Y bueno, familia, vamos entonces, el tiempo nos rindió muchísimo hoy, vamos entonces a terminar este espacio de hoy con una invitación, y es que nos acompañen la próxima semana en nuestra transmisión de la semana 2 de este ciclo. Cómo afrontar el estrés y los retos de la adultez intermedia. ¿Qué vamos a estar hablando ahí? Primero, vamos a estar hablando de la crisis vital en esta etapa, que se llama generatividad versus estancamiento. Muchas personas en esta etapa de la vida empiezan a mirar hacia atrás y a reflexionar en yo como que no estoy haciendo lo que yo quería, como que se me fue la vida, como que tomé malas decisiones, me estanqué, me quedé. Entonces vamos a estar reflexionando frente al tema de la generatividad versus el estancamiento. Vamos a estar hablando de los altos niveles de estrés que experimenta la generación sándwich. Ustedes son la generación sándwich, es decir, personas que responden por sus hijos, brindan amor, cuidado, protección a los hijos, pero que también responden por sus papás. Entonces es la generación que está en la mitad y como tiene que responder para ambos lados y es la generación que más da, pero que menos recibe. Miren que pasamos recibiendo muchos años para poder empezar a dar en esta generación. Entonces, como estamos en el medio, esta generación sándwich va a experimentar mucho estrés. Digamos que la emoción característica de esta generación es estoy estresado, no tengo tiempo, es esa sensación de estar acelerado todo el tiempo, de estar corriendo, de que el tiempo no me alcanza. Eso se experimenta en esta etapa. Vamos a estar hablando del nido vacío, que es cuando sus hijos se van y cómo afrontamos esa partida de los hijos. También vamos a estar hablando de algo que se llama la puerta giratoria y es cómo manejamos cuando nuestros hijos vuelven, porque muchos hijos se van, pero después vuelven porque se separaron, porque perdieron el empleo y lo que sucede en esa etapa. Entonces vamos a hablar de los retos emocionales que va a tener el adulto intermedio y cómo podemos afrontar el estrés y cómo podemos afrontar esos retos de una manera saludable para que no jueguen en nuestra contra, sino que se puedan convertir en una oportunidad. Así que los espero con los brazos abiertos la próxima semana, también a las 7 de la noche, para que miremos cara a cara este tema y tengamos herramientas para afrontar los desafíos en ese momento de nuestra vida. Les mando un abrazo, me encanta haber podido compartir con ustedes en este espacio. Gracias por sacar este tiempo para reflexionar frente a las buenas noticias de la vida. Los que deseen consultar conmigo, recuerden que pueden escribirme ya sea al interno de Facebook o pueden escribirme a mi correo psicóloga.dianahuitragoríos@gmail.com. También me pueden buscar en mi página web como psicóloga.dianahuitragoríos.com. También me pueden encontrar en Instagram como @psicóloga.dianahuitragoríos, aquí en Facebook. Y también si desean agendar cita conmigo, pueden hacerlo en mi perfil de Doctoralia, donde pueden acceder a mi agenda y acomodarse allí en este espacio. Muy bien, entonces les quiero dar las gracias por su tiempo, por haber estado con nosotros. Los espero en la próxima transmisión para que sigamos aprendiendo muchísimo más. Por aquí se nos despide Shirley, manito arriba, Beatricita, un abrazo. Gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, primita, por acompañarnos en esta noche. Y Maricel, saludos, un abrazo y gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos.